Bueno, arrancando la última parte teórica de la clase de hoy, ¿sí? Quiero hablarles de otra propuesta de ajuste, perdón, de interpolación, de otra propuesta de interpolación que son los splines. ¿Sí? La idea es que hasta acá nosotros todo lo que hacíamos era decir, tenemos n puntos, ajustamos un polinomio de orden n-1, que es un polinomio que va a pasar exactamente por los puntos y es lo que ajustamos. ¿Por qué? Porque podemos. ¿Sí? Entonces, la propuesta con splines es la siguiente, es decir, no voy a ajustar un polinomio de orden muy grande, sino que voy a ajustar un polinomio de orden relativamente pequeño, ¿sí? Eh, y esto lo vamos a hacer principalmente porque se usa para evitar oscilaciones, ¿sí? En la clase de hoy lo que vamos a estar viendo es, no la deducción, pero sí cómo llevar las cuentas de splines de orden 2, perdón, orden lineal y orden 2, ¿sí? La verdad que el más utilizado a nivel vida real es el de orden 3, pero las cuentas de orden 2 ya nos van a llevar un buen rato. Las de orden 3 son larguísimas, ¿sí? Sepan que existen y sepan que si ustedes quieren hacer un spline de orden 3, hay una función de MATLAB o de Octave que la hace, ¿sí? Directamente le calcula los valores de la interpolación con spline para orden 3, que es el más usado, digámosle, a nivel comercial en general, ¿sí? Principalmente se utiliza para los de automatización. Para los de naval, disculpen, no les tengo ningún ejemplo así de donde se utiliza interpolación con splines. Pero en lo que es automatización se utiliza mucho en robótica para el cálculo de trayectorias, ¿sí? En general uno propone puntos vías por los cuales va a pasar y con splines se calculan las trayectorias por las cuales, digamos, va a pasar el robot tiempo a tiempo por esos puntos, o sea, por todos los puntos, incluyendo esos puntos vías. Eso se suele hacer con splines. Bueno, entonces, la propuesta para splines, ¿sí? En general, digámoslo, es la siguiente. Nosotros tenemos un conjunto de n puntos, ¿sí? Como vimos hasta recién, por ejemplo, en el ejemplo de extrapolación eran 5, ¿sí? Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 20, ¿sí? Y esos n puntos los vamos a separar en intervalos, en n menos un intervalo de 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos 5 puntos, vamos a tener 4 intervalitos de 2 puntos. Esto quiere decir el punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3, el punto 3 con el punto 4 y el punto 4 con el punto 5. Esos son los 4 intervalos, ¿sí? Y lo que vamos a proponer para lo que es spline lineals es unir esos intervalos, como el nombre bien lo indica, con rectas, ¿sí? Entonces, ¿sí? No, esto no lo voy a hacer porque ya lo hice antes, me parece. ¿Sí? Explicar una recta escrita de esta forma, si quieren pierdo un minuto en explicarlo. Eh, Esta es una forma general de una recta, ¿sí? Cuando uno tiene cuando uno tiene un punto por el cual, a ver, uno tiene un punto y sabe que hay una recta que pasa por ese punto, ¿sí? Y sabe la pendiente de la recta es A, ¿sí? Y uno quiere escribir la fórmula de esta recta, la fórmula más rápida y más directa de escribir esta recta, en vez de buscar la ordenada del origen y escribirla como I igual A por X más B, donde B es la ordenada del origen, uno lo puede escribir de esta forma, ¿sí? Creo que esta se llama ecuación normal de la recta, si mal no lo recuerdo, donde básicamente lo que dice es escribir lo mismo, solo que dice que I menos la coordenada I0 del punto, ¿sí? Y menos I0, ¿sí? Es igual a A por X menos X0. Si uno despeja de acá, va a llegar a que I0 más, perdón, I0 menos A por X0 es lo que se suele conocer como B u ordenada al origen, ¿sí? Pero digamos, es una forma, si quieren, de escribir rápidamente la recta que pasa por un punto con una pendiente A determinada, ¿sí? Sin la necesidad de encontrar la ordenada, sino simplemente escribirlo. Así es como en general se escribe en la recta tangente en análisis 1. ¿Sí? Cuando uno escribe la recta tangente en análisis 1, toma un punto, calcula la derivada, ¿sí? A la derivada la llama la pendiente de la recta tangente y escribe la recta tangente de esta forma, ¿sí? A veces lo que hace es pasar este I0 para el otro lado, pero es lo mismo, ¿no? La idea es la misma. Bueno, entonces, volviendo al tema, lo que vamos a hacer es, tenemos en este ejemplo 4 puntos, ¿sí? Y vamos a separar nuestro conjunto de 4 puntos en 3 subconjuntos, cada uno de 2 puntos, ¿sí? 3 subconjuntos, porque si tenemos 4 puntos, dijimos que íbamos a tomar el n-1 para los subconjuntos,
¿sí? Entonces vamos a tener un primer subconjunto que va a ser el punto 1 con el punto 2, ¿sí? Y ahí vamos a tener que poner una recta, y después vamos a tener el 2 con el 3 con el 4. Bien, entonces lo que necesitamos ahora es escribir la recta que pasa por esos dos puntos. A esa recta la vamos a llamar S1, ¿sí? Como cada subconjunto lo vamos a unir con una recta distinta, vamos a tener una función partida. En general los splines son esos, son funciones partidas, ¿sí? Digamos, son pedacitos de funciones en cada intervalo de puntos. ¿Cómo podríamos escribir la recta que pasa por estos dos puntos? Bueno, con lo que dijimos recién, ¿sí? Vamos a tomar el primer punto y vamos a decir, este punto tiene coordenada x1 y 1, ¿sí? Y podemos escribir la recta como una pendiente por x menos x1 más el i1, o el i1 del otro lado restando y lo pasamos sumando ello mismo, ¿no? Entonces, ¿y cuál va a ser la pendiente? ¿Cómo calculamos la pendiente acá? Bueno, lo que dijimos recién es, el A1 va a ser el Y1, o sea, la coordenada ahí del primer punto, ¿sí? Y el B lo vamos a calcular como la pendiente entre estos dos puntos. La pendiente entre dos puntos, cuando los conocemos, va a ser la coordenada Y del segundo menos el primero, dividido la coordenada X del segundo menos la del primero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Voy a suponer que eso es un sí. Si hacemos eso y calculamos, ¿sí? La coordenada Y del primer punto es 1, y cuando hagamos I2 menos I1 es 4, dividido 2 menos 1 es 1. 4 dividido 1 es 4. Entonces, la primera recta o suma parcial, perdón, suma parcial no, la primera recta S sub 1, ¿sí? Tiene la forma 1 más 4 por X menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a trabajar con la segunda coordenada de puntos y vamos a decir que tenemos un S2 que va a ser A2 más B2 por X menos X2, ¿sí? Donde ya sabemos que el A2 es 5, ¿sí? Y el X2 es 2, ¿no? Entonces, A2 es el I2 que vale 5, y el B va a ser la pendiente acá. O sea que va a ser 3 menos 5 dividido 3 menos 2. 3 menos 5 son menos 2, dividido 1 es menos 2, ¿no? Entonces, cuando calcule la segunda recta, tiene como ecuación 5 menos 2 por X menos 2. ¿Se entiende? Spline lineal es bastante básico y bastante rápido de calcular, ¿sí? Porque simplemente lo único que tengo que hacer es separar en conjuntitos y calcular la recta que une los segmentos en cada uno de esos conjuntitos, ¿sí? Y para el último conjunto, lo mismo, ¿sí? De nuevo, tengo esto, yo ya sé que que el A3 va a ser 4, perdón, va a ser 3, ¿sí? Va a ser A3 va a ser I3, y el B3 va a ser I4 menos I3 dividido X4 menos X3. I4 menos I3 dividido X4 menos X3. O sea que va a ser 4 menos 3, 1 dividido 4 menos 3, 1. O sea que B3 va a valer 1, ¿no? Entonces la última recta es 3 más 1 por X menos 3. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo mis sumas parciales, perdón, sumas, no sé por qué estoy empeñado en llamarlo sumas parciales, mis funciones parciales, ¿sí? S1, S2, S3, lo único que tengo que hacer es escribir mi función S total como la conjunción de estas tres funciones parciales, ¿sí? ¿Y cómo hago para interpolar con un spline? Bueno, yo ya tengo en dónde, o sea, tengo el intervalo de validez para cada una de estas funciones parciales, ¿sí? Porque la primera vale en el intervalo 1, 2, la segunda vale en el intervalo 2, 3, y la tercera vale en el intervalo 3, 4. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si yo quisiese calcular el i en 2,5, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que venir a ver dónde mi x, ¿sí? Mi x 2,5 en cuál función parcial cae, cae en la del medio, ¿sí? Y reemplazo por 2,5. Al hacer eso me va a dar 2,5 menos 2 es 0,5, multiplicado por 2 es 1, ¿sí? Tengo 5 menos 1, 4, ¿sí? Que es este valor de acá. ¿Sí? Entonces, resumiendo la idea de spline lineal, ¿sí? Tenemos un conjunto de n puntos y lo dividimos en n-1 intervalos, ¿sí? Y para cada uno de esos intervalos calculamos la función de interpolación parcial, que digamos es la que corresponde a ese intervalo, como una recta. Esto es en spline lineal, como una recta, ¿sí? La recta es a sub i más b sub i por x menos xy, donde el a sub i es el y sub i y el b sub i es la pendiente, o sea, y en i más 1 menos y sobre x en i más 1 menos xy, ¿sí? Una vez que tenemos cada
SI, ¿sí? Calculamos la función total S como una función partida, y con esa función partida podemos interpolar en todo el intervalo, ¿sí? ¿Esto se entiende? Voy a suponer que es un sí. Voy a pausar la grabación. Bueno, ahora lo que vamos a proponer, ¿sí?, es cómo trabajar cuando estemos con un spline cuadrático, ¿sí? La idea va a ser similar, la única diferencia es que ahora, en vez de unir los pares de puntos con rectas, los vamos a unir con parábolas, ¿sí? Entonces, para esto vamos a tener que hacer algunos artilugios en el medio y ver algunas cuestiones, ¿sí? Pero en general termina reduciendo a poner una condición adicional, ¿sí?, sobre las funciones con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Como vamos a usar parábolas, la condición que estábamos usando para spline lineal, de cierta forma, si volvemos para atrás un segundo a ver si se puede entender, es que cuando yo trabaje con las rectas, ¿sí?, que unen un punto, las dos rectas tienen que tocar en ese punto, ¿sí? Esta era una condición que estábamos dando de manera media implícita en el spline lineal, ¿no? Porque dijimos, tenemos esta recta y esta recta, cualquiera de las dos rectas, S1 o S2, cuando X valga X2, o sea, igual 2, ¿sí?, tiene que valer 2. Si nos fijamos, cuando calculamos el S1, S1 en 2, perdón, tiene que valer 2, no, tiene que valer Y2, que vale 5, ¿sí? Cuando yo ponga x igual 2, me va a quedar 2 menos 1, 4, más 1, 5. Y cuando calcule el S2 y vaya a evaluarlo en x igual 2, también me tiene que dar 5. Fíjense que 2 menos 2 es 0, multiplicado por 2 es 0, 5. Más 0, 5. ¿Sí? Entonces, esa era una condición media implícita que no habíamos dicho, pero que se da en el spline lineal, porque al ser rectas que pasan por esos puntos, necesariamente cuando dos rectas se tocan en ese punto, valen lo mismo. Ahora, para spline cuadrático, vamos a estar pidiendo además, ¿sí?, como un detalle, que la derivada en ese punto sea continua, ¿sí? O sea, que valga lo mismo la derivada cuando uno viene por un lado y va por el otro, ¿sí? Entonces, como es spline cuadrático, nuestras funciones parciales S sub i van a tener la forma de una parábola. A más b por x menos xy más c por x menos xy al cuadrado, ¿sí? Bueno, lo primero que surge rápido de acá es decir, si yo estoy trabajando en un conjunto de puntos x1, x2, ¿sí?, o xy más 1, el valor de a sub i rápidamente se puede ver que es el valor del y sub i, ¿sí?, al igual que antes, ¿sí? Si nos fijamos recién, cada vez que teníamos un término independiente a sub i para spline lineal, también valía y sub i. Para spline cuadrático vale y sub i también. Así que ya de por sí solucionamos cómo calcular uno de estos tres parámetros que tenemos que calcular para cada parábola parcial, ¿sí?, o cada función parcial con la que voy a estar trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, como dijimos, la condición adicional que agregábamos para el spline cuadrático era la de continuidad de la derivada, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantearlas genéricamente el SI y el SI más 1, ¿sí? Va a ser esto que aparece acá, donde ya el A sub i lo reemplacé por Y sub i y Y sub i más 1, ¿sí? Y necesariamente, sí, nosotros sabemos que la función es continua, con lo cual, acá lo que hice fue evaluar la SI y la SI más 1 en X y más 1. Fíjense que la SI más 1, cuando le evalúo en X y más 1, hace que este término valga 0 y que este término valga 0, ¿no? Porque acá aparece X y más 1 menos X y más 1, y acá lo mismo, X y más 1 menos X y más 1. Entonces, el único término que me queda vivo de la segunda función cuando evalúo en X y más 1 es el Y sub i más 1. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo una ecuación. El problema es que sigo teniendo dos incógnitas, B sub i y C sub i, ¿sí? X y más 1, xy y y sub i y y sub i más 1 son todos datos, ¿sí? O sea que hasta ahora tengo una sola ecuación con dos incógnitas. Bueno, la segunda condición que habíamos dicho era la de la derivada, ¿sí? Vamos a calcular las derivadas de estas dos funciones. Cuando calculemos las derivadas de estas dos funciones me va a quedar b sub i más 2 veces c sub i por x menos xy, y acá lo mismo con los subíndices más 1, ¿sí? ¿Sí? Calculo la derivada y las igualo, ¿sí? Cuando hago eso me termina quedando esta expresión que aparece acá, ¿sí? Y fíjense que ahora tengo otra ecuación, ¿sí?, donde tengo datos porque tengo el xn más 1 y el xn, ¿sí?, pero me aparece una nueva incógnita, porque acá tengo bi, ci,
perdón, BI y CI, y acá tengo el BI y el CI, pero me aparece el B en I más 1. ¿Sí? Entonces, es como que intento meter otra ecuación para resolver el problema y me aparece una nueva incógnita. ¿Sí? Bueno, pero cuando para el siguiente conjunto de puntos plantee lo mismo, ¿sí? Voy a poder poner otra ecuación y me va a seguir sobrando siempre una incógnita. ¿Sí? En general, si yo trabajo, por ejemplo, con 4 intervalos, como en el ejemplo, lo que me va a quedar es algo así. ¿Sí? Entonces mis incógnitas son B1, C1, ¿sí? Después me aparece el B2, y acá tengo de nuevo el B2 con el C2, y me aparece un B3, y acá tengo el B3 y el C3. ¿Sí? Entonces, cuando yo termino de plantear el spline de orden cuadrático para todos los puntos, no se asusten que esto se los estoy contando para que sepan de dónde salen, después les voy a mostrar cómo son las cuentitas, no se asusten. ¿Sí? Me terminan quedando que tengo 6 incógnitas en 5 ecuaciones. ¿Sí? Bueno, acá no, a ver, me faltaría una ecuación más para que sean 6, que sería la ecuación de la derivada, pero como yo ya estoy trabajando en el último punto, no puedo pedir continuidad de derivada porque tengo una sola función ahí. ¿No? Entonces, algo que se suele hacer acá, ¿sí? Que es, esto se toma como convención, en general se usa esto, sepan que es una convención, ¿sí? Uno podría proponer cualquier otra convención, pero esta es la más usada, creo, para spline de orden cuadrático. Vamos a pedir que el C1 sea 0. ¿Sí? Si mi C1 es 0, lo que estoy haciendo básicamente es decir que en mi primer tramito no voy a estar usando una parábola, sino que voy a estar usando una recta. Pero para el resto de los tramos voy a estar usando parábolas. ¿Sí? Entonces, si yo pido C1 igual 0, el término cuadrático, estos H que aparecen acá son X en I más 1 menos XI. ¿Sí? HI es X en I más 1 menos XI. Los escribo como H para que sean más fáciles las cuentas acá, nada más. Como son datos, digamos, es como hacer una especie de cambio de variable para que queden más inmediatas las cuentas. ¿Sí? Si pido que C1 sea 0, lo que estoy diciendo es que en mi primer tramito, en vez de tener una parábola, voy a tener una recta, pero en todos los tramos adicionales van a ser parabolitas. ¿Sí? Bueno, con esta condición sola, yo ya puedo calcular, fíjense, como pedí que este sea 0, puedo calcular el B1. Si ya conozco el B1, puedo venir y reemplazarlo acá, y esta ecuación tienen a C1, B2, C2, ¿sí? Pero en realidad yo lo que hice fue eliminar una incógnita, C1, porque la estoy fijando en 0, y me quedan 5 ecuaciones y 5 incógnitas, B1, C1, B2, C2, B1, C1 no, perdón, B1, B2, C2, B3, C3. 5 incógnitas y son 5 ecuaciones, con lo cual este sistema ahora se puede resolver. ¿Sí? Fíjense que no es un sistema lineal, las cuentas podrían volverse engorrosas. ¿Sí? Bueno, acá pasamos a un ejemplo, después, en un ratito después del ejemplo, les voy a poner una pantalla donde les muestro cómo se calcula cada uno de estos Bs o C. ¿Sí? Déjenme tomar un mate y pasamos al ejemplo. Bien, el ejemplo, como siempre, no sé si lo habrán notado, yo en general lo que hago es reciclo ejemplos. Para el modelo de validación, para interpolación por Lagrange y para splines, estoy usando el mismo ejemplo. Sospecho que usé el mismo ejemplo también para dar Newton en la clase pasada. ¿Sí? Este conjunto de datos, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 3, 4. En general lo hago no solo para ahorrarme trabajo, que es bastante válido, sino para que ustedes puedan después comparar entre uno y otro los resultados. ¿Sí? Bueno, como dijimos recién, ¿sí? Si yo para trabajar con Spline lo que tengo que hacer es separar en conjuntitos de datos, me voy a quedar con los primeros dos datos y voy a plantear mi primer función parcial S1, que va a ser una parábola. ¿Sí? A1 más B1 por X menos X1 más C1 por X menos X1 al cuadrado. ¿Sí? Como ya dijimos antes, el A1 es igual al Y1, que sabemos que vale 1, porque Y1 vale 1. ¿Sí? El C1 lo fijamos en 0. ¿Sí? Esto lo dijimos porque es la condición para mi primer tramito, y al hacer esto me queda la primera ecuación que viene de la derivada, ¿sí? Que Y1 más B1 por H tiene que ser igual a Y2. ¿Sí? Y2, Y1 lo tengo, el H lo tengo porque es X2 menos X1. ¿Sí? Entonces B1 termina siendo igual que antes, la pendiente de este primer tramito, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Si yo lo calculo, me da lo mismo que antes, ¿sí? Me queda que la pendiente vale 4 y este A1 vale 1. ¿Sí? Entonces, el S1 termina siendo una recta,
Y ahora vamos a pasar al segundo conjuntito de datos. En el segundo conjuntito de datos tenemos la función parcial S2, ¿sí? Que va a ser A2 más B2 por X menos X2 más C2 por X menos X2 al cuadrado. ¿Sí? Sabemos que el A2 es el I2, ¿sí? O sea que va a valer 5. Y sabemos que B2 tiene que ser igual a B1 más 2 veces C1 por H1. Eso sale de las cuentitas que les mostré recién de las 5 ecuaciones con las 5 incógnitas. ¿Sí? Entonces B2 vale 4. Y C2 vale I3 menos I2 menos B2 por H2 dividido H2 al cuadrado. ¿Sí? Hacemos esta cuenta, determinando que el C2 es menos 6. Entonces ya tengo el A, el B y el C, puedo plantear la parábola S2. Cuando planteo la parábola S2, ¿sí? Me queda que S2 es esta parábola que aparece acá, es este pedazo de curva. ¿Sí? De nuevo, ahora hago lo mismo para el tercer y último intervalo, ¿sí? Que tengo que plantear mi función parcial S3. Sabemos que A3 es I3. El B3 va a ser B2 más 2C2 por H2. ¿Sí? Me da menos 8. Y el C3 va a ser I4 menos I3 menos B3 por H3 dividido H3 al cuadrado. ¿Sí? Esto me da que el C3 vale 9. ¿Sí? Calculo la última suma parcial, la última función parcial. ¿Sí? Y me da esta curva que aparece acá. Así que al final de todo puedo escribir mi función total como una función partida con estos tres pedazos. ¿Sí? Bueno, las cuentas terminan siendo estas que aparecen acá. Las muestro para que ya las tengan. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Recordemos, el procedimiento es el mismo que antes. Partimos mi intervalo de n puntos en n menos un intervalo de 2 puntos, ¿sí? Y calculamos cada una de las funciones parciales. ¿Sí? En este caso, cada función parcial es una parábola, donde los coeficientes los vamos a poder calcular así. A sub i va a ser el y sub i, el b sub i va a ser el b sub i anterior, más 2 por c n menos 1 menos h. ¿Sí? Recuerden que esto no vale para el primer caso. En el primer caso directamente el b sub i es la pendiente de los dos puntos, pero digamos para cualquier otro i distinto de 1, vamos a poder calcularlo así. Y el c sub i va a ser esta cuenta que aparece acá. ¿Sí? Entonces, con estas tres cuentitas nosotros podemos calcular cada parábola, ¿sí? Para cada intervalito parcial, y tener después crear la función partida total S como la conjunción de cada función partida. ¿Sí? Bueno, esto es spline de orden 2. La idea de spline orden 3 es la misma extendiéndola, ¿sí? Que se va a pedir que la derivada sea continua y que la derivada segunda sea continua en los puntos. Se va a proponer también que el primer intervalo sea una recta y se van a volver a aplicar las mismas cuentas. Se va a llegar a un sistema parecido al que teníamos acá. ¿Sí? Solo que vamos a tener más cuentas y más incógnitas, porque me va a aparecer un término D1, D2, D3, ¿sí? Y con eso, nada, se resuelve y se llegan a las mismas ecuaciones. ¿Sí? O muy similares, en realidad no son exactamente las mismas, pero son ecuaciones similares y una adicional que es la del D. Eso para que lo sepan, no lo vamos a estar haciendo. ¿Sí? La idea detrás de esto es decir, de nuevo, si yo tengo un conjunto de puntos y lo voy a unir con parábolas, excepto en el primer intervalo donde voy a usar una recta porque no tengo información como para poner una parábola, pero algo cómodo de esto que termina pasando con spline cuadrático o cúbico es esta condición que le esfuerzo a la derivada o derivada segunda para ser continuas, lo que me va a dar como resultado curvas suaves para la interpolación. ¿Sí? Esa es la principal razón por la cual estas cosas se usan mucho en robótica, porque tener una curva suave nos permite que, por ejemplo, un manipulador robótico que se está moviendo no tenga oscilaciones bruscas. ¿Sí? Cuando la curva es suave, digamos, no tiene que... Cuando un motor mueve un manipulador, ¿sí? Eso se hace en función de una tensión que nosotros le proporcionamos al motor. Si uno tiene un punto anguloso en la función del tiempo, ¿sí? En la función de posición en función del tiempo, lo que está haciendo es cambiar bruscamente la tensión. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, cambiar de positivo a negativo bruscamente una tensión dentro de un motor. Eso en general eh, termina trayendo problemas mecánicos al motor. ¿Sí? No está bueno estar constantemente cambiando bruscamente de tensiones. Y otra cosa es que también, digamos, es como un golpe brusco porque frena de golpe y va y encara para el otro lado. ¿Sí? En general lo que uno quiere es tener una curva suave por la cual recorrer. Por eso se suelen usar estas cosas. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles hoy. Disculpen que los haya torturado durante mucho rato.
¿Hasta acá alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, a ver. Genial.